La sala estaba llena de risas y tintineo de vasos, pero todo se detuvo. Con una sola frase. Este es el final para nosotros. Encontré a alguien nuevo. David Carter. Las palabras cortan el aire como si fueran pedazos. Vidrio. En un instante, la alegría. Ambiente de la cena de boda de nuestro hijo. Se derrumbó en silencio. Los invitados se congelaron. Contenedores a medio camino de la boca. El cuarteto de cuerdas titubeó en la nota media y los candelabros de arriba parecían brillar. Un poco más duro. Me senté allí con mi vestido azul, mis manos cuidadosamente doblado en mi regazo. Después de 34 años de matrimonio, mi esposo había elegido esta noche de todas las noches para acabar con todo. Su anuncio no fue un error ni una. Se me escapó la lengua. Fue cuidadosamente planeado, diseñado para humillarme mientras nuestros amigos, familiares e incluso nuestro hijo observaba. Al otro lado de la mesa estaba sentada Rebecca Moore, su secretaria. Su vestido rojo captó la luz mientras me daba la sonrisa más pequeña y satisfecha. Ella sabía. Ella había estado esperando este momento, saboreando mi supuesta caída. Cada ojo en la habitación se volvió hacia mí, esperando una crisis nerviosa, lágrimas o una tormenta de ira. Pero en lugar de eso, les di algo diferente. Enderecé mis hombros y sonrió levemente. Gracias por él. Atención, dije. Mi voz era firme, casi en calma. Y luego, con deliberación. Cuidado, metí la mano en mi bolso y puse un sobre blanco al lado del plato de David. Lo miró con repentina inquietud. La confianza se quiebra por primera vez. Toda la tarde. Ese fue el momento. Todo cambió. La cena de bodas se convirtió en el escenario, no para mi humillación, pero para el primer acto de un plan que tenía. Se ha estado construyendo silenciosamente durante medio año. Mi nombre es Linda Carter. Tengo 59 años. Viejo. Y esta es la historia de cómo la traición se convirtió en mi comienzo. Cuando la gente nos miraba a David y a mí desde afuera, pensaron que teníamos el lugar perfecto. Matrimonio. 34 años juntos, 2 niños criados hasta la edad adulta, un hogar que parecía cálido y acogedor desde el calle, pero las fotos perfectas a menudo se esconden grietas, y las nuestras eran lo suficientemente anchas como para tragarme mis sueños enteros. Desde el principio, al principio, asumí el papel de cuidador, mientras David cambiaba de trabajo, persiguiendo oportunidades que siempre parecían solo un poco más brillante que el anterior. Yo mantuve un trabajo estable en el banco local. Mantuve la hipoteca pagada, las luces encendidas y la despensa llena, cada factura atrasada. Aviso, cada gasto inesperado de alguna manera aterrizó sobre mis hombros. Me dije a mí mismo, eso era lo que hacía una buena esposa. Ella sostenía la familia unida pase lo que pase. Llegaron tormentas. Hubo años en que David vertió su energía en grandes ideas. Año en que era una motocicleta. Simplemente tengo que sentirme joven otra vez. Otro año más. Su sueño era convertirse en artista, que duró 3 meses antes. Abandonó sus lienzos en el garaje. Mientras él experimentaba con pasatiempos, yo trabajé turnos extra para asegurarme de que nuestro hijo Ethan tenía los aparatos que necesitaba y su hija Emily podría tomar lecciones de piano. Ella amaba tanto. Estaba orgulloso de mí. Los niños y sus sonrisas me recordaron que mis sacrificios importaban, incluso si nadie más lo notó. Pero en silencio, hubo un costo. Durante décadas, puse mis propios sueños en un estante. Siempre había querido abrir una panadería, un pequeño lugar acogedor con productos frescos, pan por la mañana y pasteles expuestos en la ventana. Gente en la iglesia y en el vecindario elogió mi repostería durante eventos de recaudación de fondos y cumpleaños. Ellos me dijo que debía vender mis golosinas, que yo tenía un don. Sonreí y asentí, pero en el fondo sabía que aún no era el momento. Primero, los niños necesitaban crecer. Primero, David necesitaba estabilidad. Primero, 1000 cosas más. De alguna manera, mi turno nunca llegó. En las reuniones familiares, usaba la máscara de la satisfacción. Cuando los amigos
Preguntó cómo fue la última aventura de David. Al irme, encontré formas educadas de cubrir él. ¿Verdad? Está explorando sus opciones, yo diría. O simplemente está intentando algo nuevo. La gente se reía, asentía y se movía. Adelante, sin ver nunca lo cansados que estaban mis ojos. Después de trabajar hasta altas horas de la noche equilibrando nuestra finanzas. Aún así, creía que la lealtad importaba. Creía que cuando prometías construir la vida con alguien, seguiste construyendo. Incluso cuando los ladrillos se hicieron pesados. Le dije, yo mismo, David, trabajé hasta tarde para nosotros. Eso. La distancia entre nosotros por las tardes. Fue temporal. Ese día cuando los niños ya habían crecido y por fin nos sentábamos. Juntos sin nada más que sacrificar. En aquel entonces no tenía idea de lo equivocado que estaba. Porque mientras estaba ocupado sosteniendo todo estable, David estaba ocupado escondiéndose. Algo que nunca quise creer. Podría ser cierto. Empezó con números. Eso no cuadraba. Trabajando en el banco. Durante más de 2 décadas había entrenado mis ojos para detectar patrones inusuales. 6 meses antes de la boda de Isen, me senté en mesa de cocina a altas horas de la noche revisando nuestra cuenta del hogar. Al principio, era solo pequeños retiros. 200 aquí, 300 allí. David siempre tenía una explicación. Listo. Mantenimiento del vehículo. Ayudando a un amigo. Gastos de trabajo. Pero luego las cantidades crecieron y las excusas. Más delgado. Un sábado por la mañana, después de que se fue a lo que él llamó una red brunch, inicié sesión en nuestras cuentas con más cuidado que nunca. Seguí transacciones mediante transferencias, entonces, en una cuenta secundaria que nunca había visto antes. La cuenta estaba bajo el nombre de David, pero no lo había mencionado. Una vez en todos nuestros años de matrimonio. Sentí una opresión en el pecho al ver el equilibrio. Con el tiempo, decenas de miles de personas se mudaron allí. Esto no era un ahorro. Era un desvío. Yo podría haberlo confrontado en ese momento. En cambio, esperé. Quizás una parte de mí ya sabía cuál sería la verdad. Y necesitaba pruebas. Empecé a actuar como un detective en mi propia casa. Cada uno. Por la tarde anoté sus retiros. En el trabajo, yo hacía informes en silencio, conectando los puntos con precisión. La historia se escribió sola. Cenas en restaurantes caros. Restaurantes, compras de joyas, hotel. Se queda. El dinero no estaba desapareciendo. Estaba siendo invertido en alguien que no era yo. El golpe final llegó un martes. Mañana. David dejó su teléfono cargándose en el mostrador mientras salía para regar el césped. Se iluminó una vista previa del texto. La pantalla. Curiosidad o quizás supervivencia. El instinto me hizo cogerlo. Los mensajes fueron entre David y Rebecca Moore, su secretaria. No eran tímidos. Sobre sus intenciones. Él le dijo que no podía esperar hasta después de Isen. Boda cuando finalmente se establecería. Se liberó. Ella respondió con corazones. Y planes para un condominio frente al mar que compraríamos juntos. Me quedé congelado. El teléfono pesado en mis manos. Durante años, yo había imaginado a Rebecca simplemente como eficiente, educada, servicial. Ella había venido a nuestra casa para las cenas, se rieron con mis chistes, incluso elogiaron mis rosas. En el jardín, había pensado que era una amiga. Todo el tiempo ella estaba ayudando. Ella misma a mi marido. Fue más que traición. Fue una actuación. David ha estado desempeñando el papel de marido leal, hasta que terminó la boda. Como si ahorrarle vergüenza a nuestro hijo haría. Su infidelidad es noble. La dejaré. Después de la celebración, uno de los mensajes decían que no haría una escena delante de tanta gente. Ella nunca lo hace. Él creía que me conocía. Él creía que yo se sentaría en silencio, absorbería la humillación y hacerse a un lado. Lo que olvidó fue que yo no era solo su esposa. Yo también fui un banquero que entendía el papel. Senderos, contratos y consecuencias. Esa noche, después de que Isen y Emily se fueran,
De regreso a casa después de una visita, me senté en mi habitación. Con un cuaderno, comencé a esbozar un plan. No una confrontación dramática, no. Venganza con gritos o portazos. Algo más nítido, más limpio y mucho más permanente. Por primera vez en años. No me sentí impotente. Me sentí despierto. La misma mujer que tenía presupuestos equilibrados. Recortó cupones y las sacrificó. El sueño de la panadería ahora se estaba preparando para protegerse. David pensó que era orquestando el momento de nuestro final. Pero en verdad, recién había decidido orquestar el comienzo de la mía. Una vez el shock pasó, la claridad se instaló. Tenía decisiones que tomar, y por primera vez en décadas, serían solo mías. Yo no irrumpí en la oficina de David. Yo no tiró su ropa al césped. En lugar de eso, comencé a ensamblar piezas de una estrategia. En el banco, nosotros. Solía decir que la seguridad financiera no se construye en un día. Se construye con paciencia, con los detalles, con persistencia. Así fue exactamente como yo. Se acercó al plan que cambiaría todo. El primer paso fue legal. Yo recordó un documento que David había sido insistiendo en cuando nos casamos, una acuerdo prenupcial que redactó después. Su primera esposa lo traicionó. Él quería, para asegurarse de que nadie pudiera tomarlo jamás, aprovecharse de él otra vez. Yo era joven en amor y con ganas de demostrar mi lealtad, así que, firmado sin dudarlo. Pero eso mismo, acuerdo destinado a protegerlo contenía una cláusula sobre fidelidad. Si cualquiera de los dos, el cónyuge cometió adulterio, el culpable, el partido perdió casi todos los bienes conjuntos. David nunca pensó que se aplicaría. Él había olvidado su propia red de seguridad. Podría convertirse en una trampa. Tiré del viejo documento de nuestra caja de seguridad. Le quité el polvo y leí palabra por palabra. Por palabra. La cláusula seguía ahí. Acorazado. No expiró. Yo lo subrayé con tinta roja, mis manos temblando, no de miedo, sino de alivio. No estaba impotente. Tenía aprovechar. El segundo paso fueron las pruebas. Números. Solo podría explicarse, pero el texto, los mensajes y las fotos no pudieron. Empecé compilando todo. Capturas de pantalla de su transferencias de cuentas, copias de joyas, recibos, incluso reservas de hotel bajo su nombre. Cuando dejó su teléfono desatendido. De nuevo, envié la clave silenciosamente. Conversaciones a mi correo electrónico, las suyas. Palabras, sus propias promesas a Rebecca, su propia cronología de la traición. El periódico. El rastro era innegable. Luego me puse en contacto con un abogado, David Chen, un hombre con el que había trabajado en el banco durante las liquidaciones de herencias. Él era discreto y minucioso. Recuerdo la forma tranquila en que me miró a través de su escritorio de la oficina cuando deslicé la carpeta. Ya has hecho la mitad de mi trabajo, dijo. Dijo suavemente. La mayoría de las mujeres que vienen aquí. Solo tengo sospechas. Tienes una completa caso. Por primera vez en meses, yo me permití sonreír. Redactamos los papeles del divorcio con cuidado, asegurándose cada detalle alineado con el acuerdo prenupcial. Términos. El tiempo importaba. David quería esperar hasta después de la boda de Isen para hacer su gran revelación, pero decidí archivar la mañana de la ceremonia. ¿Para cuándo? El juzgado tramitó el papeleo. La noticia quedaría fijada en el lugar. Irreversible, esperándolo como un sombra. Pensó que estaba escenificando una final dramático frente a la familia y amigos. Lo que no se dio cuenta fue que ya había escrito el guión. La pieza final fue emotiva. Durante años, yo había sido el pacificador, el que se tragó sus palabras para mantener a la familia intacto. Esa noche, mientras estaba sentado con él, sobresellado y listo, me di cuenta de que no buscaba venganza por sí misma. No estaba tratando de destruirlo con ira. Estaba protegiéndome a mí mismo y a mis hijos. Y la vida que todavía quería vivir. Esto no fue venganza. Fue liberación. Cuando metí el sobre en mi bolso la mañana de la boda, mi
Mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Había pensado, a través de cada paso, me había preparado para cada resultado. Lo que David creía, estaba a punto de hacerlo, ya tenía 3 años. Se mueve detrás de mí. Y ese conocimiento me dio más fuerza de la que había sentido en años. El momento en la cena de bodas se sintió surrealista, como si estuviera viendo una obra de teatro. Ya había ensayado 100 veces en mi mente. David se mantuvo erguido, con la copa de vino en la mano, esperando aplausos por su valentía, para anunciar un nuevo amor. Rebeca cambió. En su asiento, su sonrisa pequeña pero cierta, como si estuviera a punto de heredar una corona. Y yo, la mujer en la que creyeron, se rompería. Simplemente deslizó él sobre la mesa y deseo que todos tengan una agradable velada. Caminé fuera de ese brillante salón de baile con la cabeza bien alta. Detrás de mí, susurros se extendieron entre los invitados como olas. Las pesadas puertas se cerraron y, para él, por primera vez en meses, inhalé profundamente, libre del peso de los secretos. Hice mi movimiento. Minutos después, las puertas se abrió de golpe. David corrió tras de mí. El pasillo del hotel, con el rostro enrojecido, con enojo. Linda, ¿qué es esto? Él exigió, agitando el sobre como si fuera. Era una bomba de tiempo. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró, el primer indicio de que su rendimiento había flaqueado. Me volví, lentamente, encontrando sus ojos con calma. No lo esperaba. Es exactamente lo que parece, dije. El fin. Pero en mí. Términos, no los tuyos. Se rió amargamente, tratando de recuperar el control. No puede ser. ¿En serio? ¿Un divorcio hoy? ¿Estás haciendo? ¿Te ves tonto? ¿Lo soy? Pregunté. En silencio. ¿O eres tú el que simplemente confesó haber traicionado delante de 100 personas? Apretó la mandíbula. El acuerdo prenupcial venció hace años. Recibirás nada. Mi abogado lo probará. Yo. Sonrió pequeña y agudamente. Deberías leer. Sección 15 de nuevo. La fidelidad. La cláusula es válida durante la duración de la matrimonio. Nunca expiró. Por primera vez esa noche, la confianza desapareció de su rostro. Él se tambaleó hacia atrás como si la alfombra del hotel había cedido bajo él. Eso no es. Es posible, susurró. Lo es, respondí. Y tengo todo lo que necesito. Transferencia, cada recibo, cada texto. Mensaje para demostrar tus elecciones. Intentó otra táctica. Después de 34 años. Lo tirarías todo por una sola razón. Error. Me acerqué más y bajé la voz. Solo él podía oír. Un error es olvidar un aniversario. Un error es diciendo algo cruel con enojo. ¿Qué? Lo que hiciste fue un plan. 1 año de mentiras. De dinero robado. De construir una vida con ella a mis espaldas. Eso no es una error. Eso es lo que eres. Sus manos temblaba alrededor de los papeles. No lo haces. Entiendo, Rebeca. Y yo no necesito. Para entender, lo interrumpí con firmeza. El juez lo hará. Eso es suficiente. En ese momento, Mark, su hermano menor, apareció desde el final del pasillo. Nos siguió preocupado. Cuando vio la escena, David, pálido y frenético, yo, manteniéndose firme, se detuvo. Linda, él dijo suavemente. Se lo de Rebeca. Los conocí el mes pasado. Le pregunté a David sobre eso y me mintió en la cara. No estás loco. No estás exagerando. David se giró hacia su hermano en estado de shock. Se suponía que estarías de mi lado. Mark se cruzó de brazos. Estoy del lado de verdad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa dicha en voz alta. David, me di cuenta tal vez por primera vez de que el suelo debajo de él era realmente desmoronándose. No solo su matrimonio, sino su familia, su reputación, su imagen cuidadosamente construida. Tomé una última. Lo miré y luego caminé hacia él. Ascensores. Disfruta el resto de él. Buenas noches, David, dije. Nos vemos en la corte.
Las puertas se cerraron entre nosotros, sellando el final de su farsa y el comienzo de mi libertad. Las consecuencias. Llegó rápidamente, más rápido que yo esperado. Para el lunes por la mañana, el juzgado había procesado la presentación y las órdenes temporales estaban en vigor. Las cuentas conjuntas fueron congeladas. La casa permaneció bajo mi control. David, abogado, un joven asociado más versado en contratos corporativos que el derecho de familia, parecía abrumado desde el principio. Cada pieza de prueba, transferencias bancarias, extractos de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de su mensaje de texto nocturno habló más fuerte que sus excusas. La jueza era una mujer aguda y poco inteligente. Paciencia para el drama. Ella examinó la acuerdo prenupcial, la ajustó gafas y dijo, los términos son claros. La infidelidad tiene consecuencias. Su fallo mantuvo congeladas nuestras cuentas hasta el descubrimiento completo fue completo. Ella también ordenó que la casa familiar se quedara en mi posesión. Casi podía oírla. Los muros de David fueron cuidadosamente construidos. El mundo se está derrumbando. La noticia se extendió rápidamente en nuestro pequeño comunidad. Amigos llamaron, algunos ofrecieron simpatía, otros pescando chismes. Yo mantuve mis respuestas simples. David y yo somos divorciarse. Estas cosas pasan. Me niego. Dejar que mi historia se vuelva de barrio. Entretenimiento. Aún así, la gente lo nota. Cambio. El empresario una vez seguro de sí mismo, quien se pavoneaba por la ciudad ahora parecía disminuido. Hombros caídos, sonrisa. Forzado. Su reputación como un devoto esposo y proveedor exitoso se fue. Rebeca no duró mucho en su lado. En 2 semanas, se mudó de el apartamento que habían planeado compartir. Ella aprendió, como yo, que David. Las promesas a menudo superaban sus realidades. Sin acceso a nuestros fondos conjuntos, él no pudo mantener el estilo de vida que tenía. Colgaba ante ella. Ella se dijo mutuamente. Conocidos a los que no se había apuntado. Problemas financieros. La ironía era amarga y casi risible. Mientras tanto, Isen llamaba a menudo, su voz firme con apoyo. Estoy orgulloso de ti. Mamá, me dijo, mostraste fuerza. Ni siquiera sabía que lo tenías. Sus palabras sanó algo dentro de mí que había estado fracturado por mucho tiempo. Por una vez, yo no era solo el pacificador silencioso el que sostenía la familia unida. Yo era una mujer que se había mantenido firme. Las consecuencias no fueron solo la ruina de David. Fue mi renacimiento. Empezar de nuevo a los 59 años no fue fácil, pero fue liberador. Con la casa segura, y mis finanzas se desenredaron de las de David. Caos. Por fin tuve espacio para respirar. Durante décadas, había susurrado sobre mí. Sueño con tener una panadería, siempre empujando. Lo dejo a un lado para las necesidades de otra persona. Ahora, nada se interpuso en mi camino. Alquilé una pequeña tienda en el centro, de esas que tienen amplias ventanas perfectas para exhibir pasteles y pan. La primera mañana que giré la llave y me sentí más ligero que antes. Tenía en años. Al principio, horneaba cosas sencillas. Rollos de canela, galletas, panes de pan. Vecinos que se acordaron de mí. Llegaron las golosinas de las recaudaciones de fondos de la escuela. Con sonrisas. El boca a boca corrió rápidamente, y pronto estaba haciendo la boda. Tortas, pasteles de cumpleaños y aniversario. Postres. Cada pedido era más que solo negocio. Fue un recordatorio de que los talentos tenían valor más allá de las paredes de mi cocina vieja. No solo estaba sobreviviendo. Más. Yo estaba prosperando. Y se nos visitaba a menudo, a veces trayendo amigos del trabajo que se volvieron leales. Clientes. Emily me llamó para contarme cómo estaba orgullosa y prometió visitarla cuando su semestre terminó. Su apoyo se sintió como la luz del sol después de un largo invierno. Me preocupaba que pudieran resentirse conmigo por mantenerme el divorcio en secreto hasta después de la boda, pero en cambio lo entendieron. Vieron que yo había elegido a la felicidad primero,
tal como siempre la he tenido. En cuanto a David, su mundo se encogió. Sin acceso a los fondos que una vez controló, sin Rebeca a su lado, y sin la admiración de los vecinos, lo dejó. Con solo sus arrepentimientos. Intentó llamar, razonar, incluso negociar. Pero yo no. Ya no le debía mi tiempo. Nuestros 34 años. Juntos habían terminado en el momento que él eligió. Traición por lealtad. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo. Poderoso. La traición no nos define. Pero sí cómo respondemos a ello. Podría. Se han roto, pero en cambio, he construido algo nuevo. Mi panadería no era solo una negocio. Fue una prueba de que empezar de nuevo siempre es posible. Para cualquiera que esté escuchando y haya sentido despedido, traicionado o silenciado, deja que la historia te servirá de recordatorio. Tu fuerza sigue siendo tuyo. No espero permiso para recuperarlo. Y si mi viaje resonó contigo, me encantaría que lo hicieras. Dale me gusta, comparte y comenta abajo. Cuéntame, desde dónde estás mirando porque juntos somos más fuertes que cualquiera traición. Gracias por ver esto. Historia sobre el arte de la venganza. La vida a menudo nos pone a prueba de maneras que nunca esperamos, pero cada final puede ser el comienzo de algo más fuerte. Si el viaje de Linda te inspiró, no lo hagas. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con un amigo que podría necesitar aliento. Y suscríbete a nuestro canal. Y por favor, comenta a continuación para decirnos dónde estás mirando desde. Nos encanta leer cada historia y cada ciudad que se une a nuestra comunidad. Hasta la próxima, recuerda, el silencio no es debilidad y la resiliencia es su propio tipo de venganza.